Bueno, muy buenos días todavía. Vamos por iniciar la última sesión en línea del curso Diseño y Construcción de tableros de distribución. Esta semana, bueno, nos toca que nos respondan la evaluación del curso instructor que aparece. Toca realizar estas actividades que son Foro Temático 4, Actividad Central y Complementaria, y la evaluación 4, Diseño y Construcción de tableros de distribución. Bueno, vamos a la semana 4, ya la última de este curso. El SENA nos da dos documentos para leer y complementar para la actividad central y complementaria. Entonces tenemos material formación 4.1, tenemos diseño, definición, normatividad, codos de cargas, porque es importante el balance de las cargas. Plano estructural y plano eléctrico, la diferencia. La definición dice que un esquema eléctrico es la representación gráfica de un circuito o instalación eléctrica en el que van a indicar relaciones mutuas que existen entre sus diferentes elementos, así como los sistemas que los interconectan. Para su representación se emplean básicamente una serie de gráficos, trazos, macas e índices cuya finalidad es poder representar en forma simple y clara los elementos que se emplean en el montaje de circuitos eléctricos. También es un conjunto de símbolos mediante los cuales se señalan e interpretan las necesidades del usuario. Tenemos acá el diseño y construcción de la distribución, el principal es subsuelo, interruptor termomagnético, acondicionador de aire, toma bipolar con polo a tierra, llave intersectora de un punto, llave interruptora bipolar, llave de combinación y boca de pared. Cables pueden ser de estos colores, secciones, tenemos que todas las tomas de corriente se conectan en el conductor de fase, el neutro y la tierra. La actual normatividad obliga a todo conectar el cable de tierra, todos los circuitos, todo, ¿no? Todos tienen tierra. Sean trifásicos, tienen una tierra por allá externa, ¿no? Incluido el de alumbrado, tubos. Los flexibles son los más recomendables para viviendas, su diámetro depende del número de secciones de los conductores que va a alojar, diámetro exterior de los tubos, secciones conductores milímetros cuadrados. Para facilitar el paso de los cables por los tubos se puede utilizar una guía anudando los cables en uno de los extremos. Conviene situar los tubos empotrados en las paredes en recorrido oriental de 50 centímetros como máximo el suelo y el techo. En cuanto a los tubos verticales, no se deben separar más de 20 centímetros de los ángulos de las esquinas. La distancia máxima de seguridad tienen como finalidad que los tubos no interfieran en otras canalizaciones. También se evitan así posibles inconvenientes a la hora de realizar taladros en las paredes. Cajas sirven para alojar los mecanismos interruptores, tomas de teléfono y televisión. Enchufes pulsadores, los mecanismos se colocan en el interior de las cajas y se fijan con tornillos o unas grapas que los sujetan por presión. Para permitir el paso de los tubos, las cajas de los mecanismos se perforan por los laterales o por la parte de atrás. Cajas de derivación también se perforan para permitir el paso de los tubos, se colocan siempre de 35 centímetros del techo. El tamaño de la caja se decide en función del número de tubos que llegan hasta ella. Entonces, mecanismos, cuarto de baño. En los cuartos de baños hay que tener especial cuidado a la hora de realizar una instalación eléctrica distinguiendo entre los volúmenes de previsión y de protección. Volumen de previsión se denomina así, tenemos volumen de previsión, se denomina así el espacio en el cuarto año en el que no puede existir instalación eléctrica alguna. Y volumen de protección es el interior donde este espacio solo se pueden instalar aparatos de iluminación con protección especial clase 2, sin interruptor ni toma corriente. En cuanto a los radiadores eléctricos, deben estar equipados con una protección diferencial de 30 miliamperios. Circuito sencillo permite encender un punto de luz mediante un interruptor. Para las conexiones en el interior de una casa de vibración se utilizan reglamentadores normalizados o clemas. El interruptor siempre se conecta al conductor de fase. Entonces tenemos acá la tierra, tenemos la fase, que va acá el interruptor hace el corte y va acá. Tenemos el neutro de toda la casa, ¿no? Con un circuito conmutado se puede encender el mismo punto de luz desde los interruptores de forma independiente. El conductor de fase se conecta al conector común de uno de los interruptores P1, mientras que el conector común del otro interruptor P2 se conecta directo al punto de luz. El color naranja en este cable indica que se puede poner en cualquier color y aprovechar así los sobrantes del cable. Tenemos interruptores conmutados, entonces aquí tenemos conductores conmutados, nuestro fase tierra, lámpara P1, entraría por aquí, entra por aquí, neutro que iría por aquí, fase iría por aquí y tierra por aquí. Conexión de toma, neutro, fase, tierra. Caja de derivación, neutro, fase, tierra, enchufe. Entonces aquí tenemos la tierra, iría aquí, todos los tomacorrientes tienen tierra. La fase iría de uno al otro y iría a la fase de la casa. El neutro iría desde un enchufe al otro enchufe y se completaría el circuito de conexión de tomas.
Tenemos cuadro de cargas, es donde se especifican la cantidad de circuitos de la instalación eléctrica y las cargas que se usarán en cada circuito. Las cargas son los aparatos de equipo eléctricos que irán conectados en el circuito, así como la cantidad de lámparas y contactos. En el cuadro se deben indicar los tipos de carga, voltaje de carga, amperaje, potencia en watt individual y potencia en watt total del circuito. Este cuadro se debe incluir en el mismo plano eléctrico. Tenemos aquí la simbología, la cantidad de conectores que se van a hacer, el total de su carga multiplicado me daría, por ejemplo, acá 3420, tipo de circuito 1, 2, 3, 4 y 5, diseño y construcción de tableros de distribución. Observa que la instalación tiene varios circuitos, C1, C2, C3, C4 y C5, cada uno controlado por un interruptor termomagnético o breaker ubicado en el centro de la carga. Puesto que la carga total es de 8683 watts, entonces son dos fases a las que alimentarán dicha instalación, acometida bifásica o CF1N, o también se le llama monofásica, a 3 hilos. Resulta obvio que uno o más circuitos deben estar conectados en cada fase o fases en este caso. Por ejemplo, C1 y C2 podrán alimentarse, conectarse por o en fase 1, mientras que C3, C4 y C5 por en la fase 2, resultando en la primera figura. Entonces aquí tenemos un ejemplo donde la carga me daría en un lado 5525 y en el otro 3158. Aplicamos la fórmula, decimos que la carga mayor menos la carga menor por 100 dividido en la carga mayor, entonces me daría un desbalance del 42.84%. Entonces la carga de ese porcentaje es muy grande, tocará buscar y equilibrar las cargas. C1 más C5 me daría 3.793 y la otra me daría 4.890. Aplicando la fórmula me daría 22.43% y el porcentaje bajó de 42.84 a 22.43, pero todavía rebasamos el 5%, tiene que quedar menos al 5%. Permitido, así que nuevamente procedemos a recomodar las cargas. Procedemos con el siguiente arreglo: C1 más C3, 3.420 más 10 más 1.010, 4.430 vatios, y el otro me daría 4.253 vatios. Me daría 3.99%, o sea que es de menos del 5%, el resultado es menos del 5%, por lo tanto este es el arreglo que debe elegir, a menos que existiera una mejor alternativa. Ahora bien, todo lo anterior que representaría, es decir, que es lo que tendría que hacer en instalación para conseguirlo, ¿no? Y buscar que me quede menos del 5%. Físicamente implicaría que el centro de carga moviera los circuitos o interruptores termomagnéticos o breakers, los cuales protegen a cada circuito intercambiándolos de una fase a otra hasta que queden exactamente igual en el arreglo anterior. Elementos de máquina. Entonces tenemos por qué el balance de cargas. Dice que el balance o balanceo de equilibrio de cargas se refiere a lo mismo. Es la distribución que debe hacer todo técnico e ingeniero electricista en las cargas existentes en una instalación eléctrica, de tal manera que las fases que lo alimentan lo hagan más o menos en la misma porción para todas. Si la instalación es monofásica, es obvio que no se requeriría ningún balance. Si la instalación es bifásica o trifásica, por norma oficial, tienes que hacerlo. El equilibrio de las cargas, tanto durante proyectos como físicamente, mientras las corrientes que circulan por los conductores alimentadores, siempre es una estimación, es sumamente complicado balancearlas y que se mantengan en constante equilibrio a lo largo de 24 horas al día. Es básicamente imposible, todo lo que su naturaleza es variable, tanto en residencias como en comercios o industrias, pero debe hacerse y debe buscarse que sea lo más cercano posible al equilibrio ideal, en donde circulará exactamente la misma cantidad de corriente en las dos o en las tres fases requeridas para alimentarla. El desbalance permitido no debe exceder el 5%, lo que quiere decir que las cargas totales conectadas a cada fase del sistema bifásico o trifásico no deben ser diferentes una de la otra en un porcentaje mayor al 5%. La fórmula para determinar el desbalance es la siguiente: carga mayor menos carga menor por 100 dividido en la carga mayor, un poco más simple que tenemos la fórmula. Y enlaces de interés. En el segundo documento que nos da el SENA, dice que en esta unidad veremos las normas que se deben cumplir para realizar los montajes de los diferentes tipos de elementos que se usan en las instalaciones eléctricas. También veremos los elementos de protección que se usan para prevenir accidentes a las personas y daños en los equipos eléctricos. Tenemos caso ejemplo: instalación eléctrica planta industrial, definición de protecciones contra sobrecargas, sobrevoltajes y sobrecorrientes. Normatividad de red, introducción. Este reglamento técnico de instalaciones eléctricas que fija las condiciones técnicas que garanticen la seguridad de los procesos de generación, transmisión, transformación, distribución y utilización de la energía eléctrica en modo territorio. Bueno, tenemos aquí que el objetivo fundamental del reglamento es establecer medidas que garanticen la seguridad de las personas y la vida vegetal y la preservación del medio ambiente, minimizando y eliminando los riesgos de origen eléctricos a partir del cumplimiento de requisitos civiles, mecánicos y fabricación de equipos. El reglamento aplica para todas las instalaciones de corriente alterno continua, públicas o privadas, con un valor de tensión nominal a mayor o igual a 25 voltios y menor o igual a 500 kilovoltios. De corriente alterna con frecuencia de servicio nominal inferior a 1000 Hz y mayor o igual a 550 voltios en corriente continua, que se construyen a partir de su entrada en vigencia. También aplica a todos los profesionales que ejercen electrotécnica y para los productores o importadores de material eléctrico, ya sean de origen nacional o extranjero. Bueno, acá tenemos un caso ejemplo.
instalación eléctrica para planta industrial. Dice que vamos a proceder al diseño de la instalación eléctrica de una industria cerámica del tercer fuego, en la que tenemos diferentes consumos. De 25 kilovatios y 2 cabezales de granilla con un consumo de 1 kilowatt. Líneas serigráficas para decoración de suelos que consumen en su totalidad 36 kilowatts. Un compresor con una potencia de 10 kilowatts, un sistema de iluminación que permita correcta realización del trabajo en todas las zonas de planta y que supondrá un consumo de 17.4 kilowatts. Diferentes enchufes distribuidos por toda la industrial para alimentar la máquina móvil, siendo el consumo de cada uno de ellos de 2 kilowatts. Zonas de oficinas con un consumo total de 10 kilowatts, características de instalaciones, esquema de distribución. Dice que se va a emplear una industria en un esquema TT. Para ello, puesta a tierra en el nodo de transformador, el centro de transformación es independiente del sistema de puesta a tierra las masas de la instalación de baja tensión. Las corrientes de las tomas de corriente serán todas monofásicas con las siguientes características: 260 voltios y 50 y 60 Hz. Cuadro principal. De cuadro principal saldrán 5 líneas trifásicas, de las cuales 3 irán para 3 cuadros secundarios o distribución de las líneas que no van a cuadros secundarios. Una ya alimentará el horno y 2 cabezales de granita que puede ser consumo de 26 kW y la otra lo hará en una línea de 22 kW. De distribución y canalización. Cuadros secundarios, disponemos de cuadros secundarios. Cuadro 2, alumbrado. Dice que distribuye la instalación del alumbrado por toda la nave, a partir del cual saldrán 4 líneas, 3 de alumbrado interior y una de alumbrado exterior. Las líneas de alumbrado interior estarán separadas 15 metros entre sí y prima un punto de luz de 500 watts cada 5 metros. Tenemos alumbrado exterior, 20 lámparas 125 vatios, zona de trabajo y almacén, cuarto de compresor, aseos, 4 lámparas de 100 watts, laboratorio en lámparas de 150 watts, almacén de pantallas. Cuadro 3, oficina, línea de alimentación, consumo de alumbrado de 5 kilowatts, líneas de alimentación de los aparatos eléctricos, líneas de alimentación de los enchufes 2 kilowatts. De este cuadro saldrán 2 líneas, una de las cuales alimentará las líneas serigráficas con un consumo de 36 kilowatts y la otra tendrá un consumo de 12 kilowatts. Los cuadros de distribución se situarán en el interior del local, en un lugar fácilmente accesible, se utilizarán con materiales no inflamables, en la estancia del suelo de los mecanismos de mando de 1.8 metros. Elementos de protección eléctrica. Tenemos, pues dice que la instalación eléctrica tiene que estar dotada de una serie de protecciones que hagan segura tanto desde el punto de vista de los conductores y los aparatos a ellos conectados como las personas que la han trabajado en ella. Tenemos tipos de instalación: alumbrado, doméstica, de fuerza, circuitos sociales, entre otros. Cortocircuito, unión de dos conductores o partes de un circuito eléctrico con una diferencia de potencial o tensión entre sí sin ninguna impedancia, existencia que ofrece un elemento del paso de la corriente eléctrica entre ellos. Ese efecto, según la ley de Ohm, es de impedancia cero, hace la intensidad tienda a infinito. Allí peligra la integridad de conductores y máquinas debido al calor generado por dicha intensidad. Los más empleados son fusibles calibrados, también llamados cortocircuitos, interruptores automáticos magnetotérmicos, protección contra cortocircuitos. Protecciones contra sobrecargas. Tenemos un sistema de pararrayos que tiene como objetivo atraer un rayo ionizado y conducir la descarga hacia la Tierra, tal de modo que no cause daños o construcciones o personas. Consisten en un mástil metálico, acero inoxidable, aluminio, cobre, acero con cabeza captador. Tiene muchas funciones. Puede ser multipunta, hemisférico, esférico y debe sobresalir por encima de las partes altas del edificio. También el cabezal esta tierra mediante un cable de cobre conductor. Toma de tierra se hace mediante picas hinchadas en el terreno, mediante placas conductoras también enterradas o bien con un tubo sumergido en el agua de un pozo. Bueno, dice que el objetivo principal del sistema es reducir los daños que puede provocar la caída de un rayo sobre otros elementos. Tenemos también aquí otros tipos, como por ejemplo pueden ser fusibles o diferentes tipos de protecciones. Dice que el principio de funcionamiento se basa en la deformación de ciertos materiales y metales dispositivos que tienen un alto coeficiente de temperatura bajo el efecto de calor. Cuando alcanza una temperatura determinada, acciona el sistema de contacto, lo que permite controlar la maniobra del sistema arrancador. Los bimetales se deforman cuando la corriente sobrepasa el valor nominal, haciendo conmutación de los conductores auxiliares. Esto desenergiza la bobina y activa los elementos de señalización. Así que su tiempo de respuesta es inversamente proporcional a la magnitud de la corriente del bimetal, a mayor intensidad, menor tiempo de disparo. Por ejemplo, tenemos el reloj térmico. La corriente demandada por el motor es muy alta debido a una sobrecarga mecánica. La corriente demandada por el motor es muy alta debido a la caída apreciable de la tensión de alimentación, estado del motor en la plena carga, y hay un arranque seguido del bloqueo del rotor de la máquina. Bueno, los efectos de una corriente eléctrica puede sobrevivir la muerte de una persona por paralización del corazón, atrofia de los músculos del tórax, asfixia, carbonización de los tejidos, electrólisis de la sangre cuando es corriente continua. Dice que la corriente eléctrica empieza a ser peligrosa cuando atraviesa el cuerpo humano a más de 25 mA durante 0.2 segundos. Ya a los 40 mA hacen una desfibrilación ventricular y puede ya pues empezar a afectar los órganos y a empezar a carbonizar, ¿no? Entonces lo máximo sería 25 mA y ya tolerable 40, pues ya es peligroso, ¿no? Tenemos aquí también que el cuerpo humano tiene una resistencia que puede variar, que tiene sana, seca, depende entre 2500 y 100.000 ohm. ¿Qué causa la protección contra sobrevoltajes? Un rayo no es el único causante de la sobretensión transitoria
También lo son grandes conmutaciones de compañías eléctricas, conmutaciones de máquinas de gran potencia, subestaciones transitorias con un aumento de voltaje de corta duración medido entre dos conductores. Los voltajes ocurren cuando el voltaje de un sistema eléctrico de su hogar aumenta y recupera su nivel normal o millonésimas de segundo. Cuando la tensión supera el nivel de tolerancia de algún componente electrónico, todo equipo puede ser brutal dañado. Tome medidas para salvaguardar los artefactos eléctricos. El daño causado por la mayoría de sus voltajes se pueden evitar. Los artículos que generalmente son los bienes más caros, como los que cuenta el hogar, pueden ser horno, microondas, teléfonos, televisores, computadores, entre otros. La mayoría genera confort. Al acceder a ellos seguramente la costará y le provocará incomodidades. Los sobrevoltajes pueden incluir teléfonos, acondicionadores de aire, calefactores, televisores y cualquier otro artículo que funcione de energía y se encuentre enchufado. Protecciones contra sobrecorrientes. Todos los sistemas eléctricos en algún caso presentan sobrecorrientes, a menos que sean removidas rápidamente. Aunque con sobrecorriente moderada, 10 o más veces la corriente de operación normal, se presenta aumento de calor en los componentes del sistema eléctrico. Daños en el aislamiento, conductores y equipos. Sobrecorrientes altas, miles de amperios, pueden revertir conductores, vaporizar los aislamientos. Sobrecorrientes extremadamente altas, cientos de miles de amperios, producen esfuerzos magnéticos que doblan y deforman las barras de conexión. Ellos pueden jalar los cables de sus terminales y delimitar su aislamiento y separarlos. También frecuentes sobrecorrientes incontroladas producen incendios, explosiones, gases venenosos y pánico. Ellos no solamente causan daños en el sistema eléctrico y equipos, sino que pueden causar lesión o muerte personal. Un dispositivo de protección contra sobrecorrientes consta de un circuito de conmutación pensando para quedar conectado en serie con una línea de circuito a proteger y le permitirá que pasen las corrientes de circuito normales, pero que se abran cuando ya sometido a una sobrecorriente. También incluye generador de impulsos que genera impulsos cuando el circuito de conmutación haya abierto este dispositivo de reposición. Intente reinicializar el circuito de conmutación en estado de conducción. Bueno, tenemos aquí qué esperar de los sistemas de protección: fiabilidad, seguridad, selectividad y velocidad, simplicidad y economía. Tenemos un link para que complementen ustedes lo que están haciendo en la semana 4. Bueno, tenemos que responder un foro el cual dice por qué es importante el balance de cargas a la hora de realizar un diseño eléctrico, una edificación residencial, comercial e industrial. Lo acabamos de hablar en los dos documentos. Y en su caso, una actividad central y complementaria que tiene un ejemplo. Por ejemplo, la complementaria me da un ejemplo. Completar la siguiente tabla con 10 dispositivos eléctricos usados en su hogar. Dispositivo eléctrico, voltaje, potencia y la corriente que usa. En la 2 me dice realiza un plano de distribución eléctrica y esquema del tipo de tarea eléctrico en su hogar. Se hace el plano eléctrico y los circuitos que están conectados cada uno, así si quieren un tablero de distribución eléctrica, elementos y circuitos que te tiene. Y la actividad 3, realizar el cálculo de cargas para su casa. Número de fases, hilos y carga. En la actividad central me dan un estudio de caso. Me dicen, a partir de los planos eléctricos de una casa se han dado unas especificaciones para que realice el respectivo montaje eléctrico y hay que determinar qué tipo de cable y qué calibre es el adecuado para realizar toma de corrientes eléctricos. En la parte de iluminación se deben tener en cuenta el ambiente y con ello el cálculo de potencia de las luminarias, con circuitos que deben tener la cada distribución y corriente de cada interruptor que se colocarán allí. También se deberá hacer balance de cargas dependiendo del número de circuitos finales de su casa. Y me dan los objetivos a hacer una descripción de un proceso. El cuarto se encuentra en la parte de cocina y me dicen qué tomas hay, ¿cierto? Y al final pues empiezo a hacer el cuadro, potencia usual, consumo estimado en kilowatt-hora. Hace el cuadro de cargas, balance de circuitos, calibre de conductores que sea el alambre. Entonces comenzamos a sacar los circuitos según la tabla, qué fase, total de la carga, cuántos circuitos. Elabora una lista de materiales eléctricos para el proyecto indicando las características técnicas de la función que compra el circuito general de acuerdo a la siguiente tabla. Y realice los cálculos de calibre para los conductores. Esa sería la actividad central y complementaria. Un ejemplo, ¿no? Ustedes pueden modificar lo que tenemos ahí, ¿no? Para enviarlo le dan clic ahí. Le dan examinar mi equipo. Actividad central, examinar mi equipo complementaria. Muy buenas tardes, tutor, enviar actividad para que sea calificada. Espera el comentario y le dan a enviar. Entonces no se les olvide, tenemos las actividades central y complementaria. La evaluación, está acá abajo en esta parte, aquí le dan comenzar. Y envían las dos actividades y me responden el foro de la semana 4. No se les olviden que esta semana ya terminamos el curso. Están las calificaciones que estén en A y no en D. Tiene que estar pendiente del cronograma. Ya pues, esta semana terminamos el curso a las 12 de la noche. Y estar pendiente de los anuncios que yo envío semana a semana, aunque ya nos quedan poquito, ¿no? Ya nos queda en la última semana. Los envían y yo estar pendiente de lo que toca hacer. También estar pendiente de la evaluación del curso que les aparece en esta parte para que la respondan. Muchas gracias por haber asistido.